Tiene la palabra el diputado Lucas Godoy. Gracias, presidenta. Yo voy a ser bastante breve, porque este es un tema que lo hemos debatido mucho. Viene un largo camino recorriéndose, con dos sanciones, una de diputados, una del Senado, pero previo a eso, recordemos que el año pasado hicimos 4 reuniones informativas, expusieron 81 personas, representantes de los distintos sectores y particularmente, lo importante, representantes de las 23 provincias, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es decir, una discusión con opiniones con una característica profundamente federal. Era importante escuchar a los distintos sectores, a las distintas provincias, y la realidad, básicamente, del mercado inmobiliario y en particular de alquileres de todas las provincias. Luego se hicieron 3 reuniones plenarias y allá por agosto se aprobó el dictamen finalmente de minoría, el Senado lo modifica y aquí estamos nuevamente. Tema trascendental, repercute en la vida básicamente de alrededor de 8 millones de personas que se calcula alquilan un hogar. 8 millones de personas se calcula básicamente por la encuesta permanente de hogares que abarca a los 31 principales conglomerados, pero que representan el 65% de la población. Entonces, si traspolamos eso a los 45 millones de habitantes de la Argentina, estamos hablando, sí, de alrededor de 8 millones de personas. Vaya si tiene importancia este tema para tanta gente. Y discutir, lo voy a hacer de la manera más objetiva posible, discutir y resolver sobre esta temática. Para discutir sobre esta temática, tenemos que empezar y partir sobre una premisa básica. Este contrato nunca lo fue, no lo es ni será un contrato que tenga una relación paritaria de igualdad de partes. Es una premisa básica. No se encuentran las distintas partes en igualdad de condiciones. Entonces, básicamente, ¿qué sucede ahí? La autonomía de la voluntad en algún punto se ve restringida. Se firman hasta contratos de adhesión en este sentido, porque la parte que alquila no puede modificar condiciones contractuales. Y es sobre un tema particular que tiene que ver con el derecho a la vivienda, la necesidad de ella. Y este es un derecho insustituible. Por eso es que no hay una relación paritaria. La ley debe entonces regular, legislar, amparar para lograr equilibrar las condiciones de los contratantes. Miren, no estoy hablando que haya buenos o malos, digo que hay asimetrías y hay que tener en cuenta esas asimetrías para básicamente legislar equiparando las condiciones. La ley vigente ha recibido críticas. Claramente, desde mi punto de vista, no ha sido lo mejor. De hecho, la estamos modificando. Ha sido modificada por diputados, ha sido modificada por el Senado. No explica, de todas maneras, la ley por sí sola, la situación del valor de los alquileres. No explica la ley vigente por sí sola el aumento de los precios de manera exorbitante o la disminución de la oferta de las viviendas para alquiler. Hay otras condiciones. El turismo es una de ellas. Se han mudado muchos inmuebles hacia los alquileres temporarios. Vamos a suponer otro ejemplo, la minería en mi provincia explica también un aumento de precios porque es una oferta que no existía de trabajadores en el sector minero con gran poder adquisitivo o no solo de trabajadores, sino de gerentes que vienen y presionan sobre el precio de los alquileres, los contratos temporarios en otras actividades. Estas son unas de las razones, que no lo explican solamente en la Argentina, se explica a nivel mundial
y se están buscando mecanismos en las distintas ciudades de regulación, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los alquileres temporarios, en particular referidos al sector turístico. Y es una deuda pendiente esa que tenemos en el Congreso, que no solamente debe y puede resolverse por parte del Congreso de la Nación, sino también por parte de las provincias. Nada obsta, y tienen competencia las provincias para regular sobre los alquileres temporarios, los alquileres del turismo. De hecho, Salta lo ha regulado a través de registración, pero también pueden regular otros aspectos. También presiona sobre el precio de los alquileres el hecho objetivo, vuelvo a insistir, en que en el mundo se ha empezado a generar un proceso de concentración de la propiedad. La producción de vivienda está cada vez más relacionada con la renta, con la rentabilidad, y ya no solo con la necesidad de un hogar. Entonces, bajo estos parámetros, estamos en esta instancia de dos sanciones, tanto la de diputados como la del Senado. Y hoy tenemos dos posibilidades. O insistimos con la ley que se aprobó, con la media sanción que se aprobó en diputados, cosa en la cual no estamos de acuerdo por lo que voy a explicar, o aprobamos las modificaciones que en términos de protección y de lograr ese equilibrio del que hablaba, son mejores las modificaciones del Senado. Las diferencias principales, presidente, el plazo mínimo de vigencia. El Senado ha estipulado 3 años. Un plazo mínimo, lo mismo que habíamos hecho nosotros en nuestro propio dictamen. Y la ley de diputados son 2 años de plazo mínimo. El ajuste o actualización que puede hacerse cada 6 meses o como mínimo, no menos de 6 meses por parte del Senado y cada 4 meses por parte de diputados. Hay una diferencia respecto de la estabilidad, respecto de la previsibilidad, respecto de la posibilidad de paritarias, de la posibilidad de una mejora salarial y que esos 6 meses te permiten tener mayor tranquilidad. Algo que a mí me parece central, el índice de actualización, señor presidente. Básicamente, lo que nosotros lo dictaminamos en su momento como mayoría, que no fue finalmente aprobado, lo que ha aprobado y modificado el Senado es un índice de actualización. La media sanción de diputados no es un índice. Básicamente liberaliza la actualización. ¿Y por qué? Porque dice que puede aplicarse para esa actualización, que se haría cada 4 meses, el índice de precios al consumidor, el índice de precios mayorista o el índice de salarios, o una combinación de dichos índices. Es una fórmula abierta. La combinación puede ser tomo 80% de uno y 60% del otro, o el promedio. No lo dice específicamente, entonces se liberaliza. Y ese sí es un gran problema para los inquilinos. Porque te puedo decir, inflación más 10 puntos a la actualización. Y nosotros tenemos que regular un techo, un promedio, que no se escape el valor de los alquileres en beneficio de los inquilinos. En cambio, aquello que vino sancionado por el Senado plantea un ajuste que deberá efectuarse utilizando un coeficiente conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio de 0,9 del coeficiente de variación salarial y el SER, es decir, el menor coeficiente entre esos dos, en promedio de variación salarial y básicamente el coeficiente de estabilización de referencia. Estipula que en cualquiera, cual sea el menor, ese es el que se implementará. Es bastante razonable. Pagos anticipados, otro tema importante que en algunos sectores, en algunas provincias, en algunas localidades suelen ser utilizados como abuso. La ley preveía, y la sanción del Senado lo sostiene, la posibilidad de solamente exigir un mes. Acá se deja abierto, posibilita, dice, con voluntad del locatario, el pago de mayores anticipos. No hay voluntad, vuelvo a decir, del locatario. Aquí son básicamente contratos de adhesión. Entonces, cuando se exige mayor cantidad de un mes ante la desesperación de poder alquilar, terminan pagando más de un mes. Esto es otro tema que debemos tener cuidado.
La publicidad y el precio estipula aquella sanción en la que nosotros queremos insistir en moneda nacional. Y los incentivos fiscales, presidente, y como prometí voy a cumplir el tiempo, y los incentivos fiscales que son un mecanismo interesante para promover la demanda y que son básicamente similares en los dos dictámenes. Exención del monotributo, exención en bienes personales, en el impuesto a los créditos y débitos bancarios, y hace una introducción el Senado respecto del impuesto a las ganancias, incorpora una modificación para que las partes puedan deducir un equivalente del 10% de la suma de alquileres. Por estas razones, nosotros vamos a insistir en la sanción dada por el Senado, porque genera mayor equilibrio y mayor protección a los inquilinos. Gracias, presidente. Gracias, diputado.